Antes de que se diera la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro, yo estaba preparando un episodio para mi podcast, el cual tenía pensado titular ¿Qué pasaría si matan a Maduro? Yo sí pensé en la posibilidad de que se lo llevaran preso, pero sí me inclinaba hacia una posible operación al estilo Bin Laden. Obviamente me equivoqué, pero el tema central del video que quería hacer no era en referencia a qué pasaría con la estructura criminal chavista, sino a qué pasaría con la sociedad venezolana. Mi hipótesis era, y sigue siendo, que la caída de Maduro no sería el fin de los problemas de Venezuela, sino que sería el inicio de una nueva crisis en nuestra sociedad. Porque el problema de raíz nunca fue Chávez o Maduro. El problema es la venezolanidad, nuestras taras culturales, nuestros defectos, la viveza criolla, esa cultura del más vivo y el complejo de superioridad que silencia a cualquier crítica. El problema no es solo el chavismo, sino la sociedad venezolana que toleró, normalizó e hizo difusión de ciertas conductas que permitieron la permanencia del chavismo en el poder. La forma corrupta y oportunista de hacer política en Venezuela no es una anomalía caída del cielo, sino es la expresión más pura y más exacta, diría yo, de las taras, de los valores distorsionados de la sociedad venezolana. No es que unos políticos malos engañaron a un pueblo bueno. No, es que el sistema político actual no es más que el reflejo de esos antivalores de la venezolanidad. Si no entendemos que mientras nosotros no cambiemos, el país seguirá siendo el mismo aunque cambien los gobernantes, entonces la caída de Maduro habrá sido un episodio más, una anécdota, el prólogo de la próxima decepción. Ahora, ¿cuáles son esos antivalores? ¿Cuáles son esas conductas, esas taras? Vamos a empezar por el principio. La amnesia colectiva. El venezolano tiene memoria corta. Vivimos en un presente perpetuo, urgidos por la crisis del día a día, por conseguir comida, por pagar las cuentas, el agua, la luz, una constante supervivencia todos los días. Y eso hace que el pasado se diluya rápidamente, que lo que ocurrió hace 2 años parezca historia antigua y que los fracasos se olviden con la misma facilidad que se olvida una mala noche. A esto se le suma el cortoplacismo. El venezolano siempre anda en busca de la solución rápida, en busca del atajo, del mesías que le resuelva para ayer, sin importar los medios y sin cuestionar a ese mesías. La urgencia mata la reflexión y la desesperación mata la memoria. Esta amnesia colectiva y este cortoplacismo son el caldo de cultivo perfecto para lo que muchos llaman el reciclaje político. Por eso es que tú ves en la política a los mismos de siempre, a los que fracasaron una y otra vez, los que protagonizaron los mayores desastres de nuestra historia reciente. Vuelven a salir de sus cuevas cada cierto tiempo como si nada hubiera pasado. Y la sociedad venezolana, dócil y esperanzada, los recibe con los brazos abiertos. Y si osas de mencionar algo negativo acerca de cualquiera de estos individuos, automáticamente te tildan de chavista. Vamos a ponerle nombre y apellido a esa tara. Enrique Capriles Radonsky. Ese es el caso perfecto. Mucha gente desconoce el origen de Capriles. Piensan que salió de la nada. El conocimiento que la gente tiene de Capriles es del 2012 para acá, desde las elecciones presidenciales. Pero Capriles llega a la política en 1998. Su primo, el Coco Capriles, un connotado boliburgués de la época, le cede un asiento en el Congreso. El papá de Capriles, Enrique Padre, hizo un aporte económico al partido de Copey y el entonces secretario general de ese partido, Donald Ramírez, le consiguió un puesto como diputado en las listas por el estado Zulia, sin hacer campaña, sin votos, sin ningún tipo de mérito. Así llegó Capriles al Congreso de la República. Ahora, 1999, maldito Chávez, recién electo, se presenta a juramentar ante el Congreso. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez no tenía que decir eso. Cuando a ti te juramentan, tú solamente dices, lo juro. Y quien te juramenta dice, si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. En ese momento debió haberse detenido la juramentación, pero ni Rafael Caldera, ni Carlos Andrés, ni nadie dijo nada. Y entre los que no hicieron nada, entre los que aplaudieron y permitieron que Chávez se defecara en el marco constitucional, estaba Capriles, que era nada más y nada menos que el vicepresidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo Capriles para defender la institucionalidad que él representaba? Nada.
dejó que la constituyente de Chávez, actuando de forma ilegal, disolviera el Congreso. Y luego, como pago por su silencio, le dieron la alcaldía de Baruta. Y ahí se fue tranquilo de la vida a administrar las rentas municipales mientras el chavismo arrasaba con todo. Y luego pasaron los años, obviamente. Llegó el 2012 y Capriles se convirtió en el candidato de la oposición. Y los mismos medios y las mismas personas que hoy lo atacan son los mismos que lo pusieron en un altar. No se podía criticar a Capriles y por eso nadie mencionaba el hecho de que Capriles había recibido dinero de Odebrecht, por cierto, para sus campañas. El 16 de diciembre de 2016, el superintendente de Odebrecht en Venezuela declaró ante la fiscalía brasileña que la empresa colaboró con más de 17 millones de dólares para las campañas presidenciales de 2012 y 2013 de Capriles. Los medios y sus defensores prefirieron mirar hacia otro lado, porque Capriles sencillamente era el candidato y había que defenderlo. Después obviamente regaló las elecciones y mandó a la gente a bailar salsa. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa. Y luego, después del 3 de enero de este año, después de la captura de Maduro, Capriles sacó un comunicado en el que rechazaba cualquier acción de fuerza contra Venezuela, en el que hablaba de nuevas tensiones internacionales y la necesidad de un diálogo. Ahora todo el mundo lo ataca, ahora todo el mundo dice que es un traidor, pero ¿dónde estaban esos mismos cuando lo aplaudían? Cuando lo ponían en un altar, cuando llamaban chavista a cualquiera que hablaba mal de Capriles. La amnesia es selectiva y los mismos comunicadores y medios y personas que lo defendieron hoy parece que tienen Alzheimer. Mientras nuestra memoria sea frágil, la clase política seguirá reciclando cadáveres políticos porque sabe que la sociedad tiene Alzheimer. Si la sociedad recordara y castigara con el voto o con el repudio a los fracasos, el reciclaje no sería un negocio rentable. Pero los venezolanos siempre están en busca de un mesías. Lo cual nos lleva a la siguiente tara venezolana, el mesianismo y el caudillismo. Antes de continuar con el video, déjame hablarte sobre un proyecto en el que estoy trabajando. Como algunos ya saben, además de este canal, estoy desarrollando una plataforma educativa con inteligencia artificial para estudiantes en Latinoamérica, llamada Listen IA. Listen IA no es otra aplicación de cursos online, es algo completamente diferente. La idea es personalizar el aprendizaje para cada estudiante según sus intereses, su ritmo y su estilo, abarcando una amplia gama de contenidos y enseñándole a la nueva generación habilidades del siglo XXI como inteligencia artificial, marketing digital, educación financiera, liderazgo, comunicación asertiva y darles las herramientas necesarias para que salgan al mundo de la mejor manera. También estamos llevando a cabo Listen Camps, campamentos de robótica y de inteligencia artificial que llevamos directamente a escuelas, especialmente a comunidades desfavorecidas que normalmente no tienen acceso a estas tecnologías. Todo es 100% gratuito. Si quieres más información al respecto, puedes escanear el código QR en pantalla o puedes acceder a nuestro sitio web a través del link que te voy a dejar en la cajita de descripción. Sigamos con el video. Esa búsqueda perpetua del Salvador, del hombre que viene en un caballo blanco y llega a poner orden. Esa no es una tara que nació ayer, no es un invento de la Cuarta República ni del chavismo. Tiene raíces profundas que se remontan en el momento que nació Venezuela como una nación independiente. Para entenderlo tenemos que hablar de Simón Bolívar, el primer caudillo de nuestra historia republicana. Bolívar era un hombre en busca de la gloria, un militar que creía en las decisiones de arriba hacia abajo, que no toleraba ser criticado ni desafiado, y sentó las bases de lo que después sería una constante en nuestra historia, que es el culto al héroe militar, el hombre fuerte que impone el orden con la espada. El problema es que esa forma de gobernar, esa concepción del poder personalista y militar, se convirtió en el modelo a seguir para las generaciones posteriores. Los militares venezolanos, los que siguieron a Bolívar, heredaron esa visión. No supieron o no quisieron quitarse el uniforme. José Antonio Páez, el primer presidente de Venezuela después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, gobernó con mano de hierro durante 3 periodos. Y luego de eso, una larga lista de caudillos militares se sucedieron en el poder durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Los Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marco Pérez Jiménez, todos ellos militares, todos ellos hombres fuertes, todos ellos caudillos. Durante las guerras independentistas, muchos generales obtuvieron sus cargos no por estudios formales, sino por su capacidad de liderazgo, su valentía y sus lealtades. Ahora, cuando comenzó la República, estos militares llevaron esa misma forma de actuar al poder político. Eso provocó inestabilidad, guerras civiles entre caudillos y la costumbre
de elegir presidentes militares. Y con el tiempo, esta idea de el hombre fuerte se arraigó en la mentalidad del venezolano. Y esa visión se transmitió de generación en generación. Ahora, cuando en 1992 un teniente coronel llamado Hugo Maldito Chávez aparece en televisión diciendo que los objetivos no se han cumplido, algo automáticamente se activa en el imaginario venezolano, porque no lo ven como simplemente un golpista fracasado, sino que es un militar, es un hombre de armas. Era en el imaginario colectivo la reencarnación de ese caudillo que la historia nos había enseñado a esperar. Y 6 años después, ese mismo hombre llega a la presidencia por la vía electoral, inaugurando un nuevo ciclo de caudillismo, pero esta vez vestido y representado a través del socialismo del siglo XXI. Era el hombre fuerte que llegaba a acabar con la corrupción de los adecos y copellanos. El caudillismo no es un fenómeno del pasado, es una estructura mental que sigue viva en nosotros, en la búsqueda perpetua del líder carismático que va a resolver nuestros problemas mágicamente. Es prácticamente la delegación de la responsabilidad ciudadana en aquel que tiene las armas. Por eso cuando hablamos del mesianismo, cuando hablamos de la esperanza puesta en un salvador, estamos hablando de la misma tara que viene desde Bolívar. Y mientras no entendamos eso, mientras no rompamos con ese imaginario, seguiremos siendo un país de caudillos. Y esto no es que empieza con Bolívar y termina con Chávez. Esto ha sucedido en estos 27 años de certámenes electorales en los que ha participado la falsa oposición y en donde han engañado a la ciudadanía una y otra vez. Con Capriles, con Leopoldo, con Ramos Alup en la asamblea, con Guaidó, con el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, después con Guaidó y Leopoldo otra vez con el famoso topochazo. Esto ha sucedido una y otra y otra y otra vez. Y la misma sociedad que aplaudió a Guaidó y a Leopoldo y a Capriles y a Ramos Alup es la misma que hoy aplaude a María Corina Machado. Exactly knows what to do. We don't need boots on the ground. We don't need soldiers in Venezuela. That's crazy. Que es la nueva libertadora, la mujer que va a llegar a un caballo blanco a liberarnos de la tiranía. Ahora, mientras esperamos a esa libertadora del caballo blanco, mientras aplaudimos a la nueva Mesías que viene a salvarnos, hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? ¿Cómo nos comportamos en nuestra propia vida, en nuestro día a día? En esa trinchera pequeña pero fundamental que es nuestra comunidad, nuestro edificio, nuestra calle, nuestro barrio. En la sociedad venezolana existe una tara que está tan incrustada en nuestro ADN que a veces ni siquiera lo notamos. Y me refiero a la viveza criolla, a esa filosofía de vida que se ve reflejada cuando tú escuchas frases como yo hago lo que me dé la gana, yo lo que soy es malandro. Basta con recordar las imágenes de los pasados carnavales, cuando tú veías playas paradisíacas convertidas en discotecas al aire libre, equipos de sonido a todo volumen que opacaban el ruido del mar, de las olas, contaminación en parques nacionales, peleas callejeras grabadas con teléfono mientras la gente se reía y aplaudían, gente atormentando a vecinos con música a las 3 de la madrugada. Y entonces cuando alguien se atrevía a reclamar, la respuesta simplemente era la misma: yo hago lo que me da la gana. Esa frase es la esencia de la viveza criolla, esa creencia de que mi libertad termina donde empieza la del vecino, pero si al vecino no le gusta, entonces que se mude. Esa convicción de que las normas no son para los demás, porque yo soy especial y a mí no me pueden aplicar las mismas reglas que al resto. Ese no es un problema menor. No es solamente una cuestión de malos modales o de falta de educación. Es una creencia arraigada en la psique del venezolano. Es una forma de relacionarse con el mundo que tiene consecuencias devastadoras para la convivencia. ¿Cómo vamos a exigirle a un político que respete la ley si nosotros mismos nos saltamos un semáforo cuando está en rojo porque tenemos prisa? ¿Cómo vamos a clamar contra la corrupción si aplaudimos al familiar que consiguió un cupo por debajo de la mesa? ¿Cómo vamos a pedir orden en las calles si nosotros mismos somos los primeros a ocupar espacios públicos como si fueran espacios privados? La sociedad venezolana ha confundido la libertad con el libertinaje. Cree que la alegría justifica el atropello y piensa que el espacio público es tierra de nadie en donde todo vale. Y lo más grave de esta situación es que la gente sale a justificar esos comportamientos. No, vale, pero es que están jugando carnaval, déjalos tranquilos. Es que la gente tiene derecho a divertirse, tú si eres amargado, vale, es una tradición. Esa permisividad, esa tolerancia con el desorden, es la misma que durante años permitió que el chavismo hiciera y deshiciera a su antojo.
Porque si en nuestra comunidad, si en nuestro barrio, en nuestra propia calle, no somos capaces de poner orden, ¿cómo vamos a exigirlo a nivel nacional? Si necesitas modernizar o digitalizar tu negocio, Now System puede ayudarte. Now System es una empresa de servicios digitales diseñada para ayudar a marcas, emprendedores y empresas a dar el salto al mundo digital de forma profesional. Now System ofrece soluciones integrales como desarrollo de sitios web, aplicaciones móviles, e-commerce, sistemas de gestión interna para empresas, agentes con inteligencia artificial, estrategias digitales, marketing digital y branding. Haz que la tecnología trabaje para ti y obtenga herramientas digitales que realmente optimicen tus procesos, aumenten tus ventas y mejoren la forma en la que conectas con tus clientes. Te dejo el enlace en la cajita de descripción para que conozcas más de sus servicios y puedas contactarlos directamente. O puedes escanear el código QR en pantalla para que empieces a digitalizar tu negocio. No esperes más y da el salto digital. Ahora sí, sigamos con el video. Por eso cuando hablamos de reconstruir Venezuela no podemos limitarnos a lo económico, a lo político, a lo institucional. Tenemos que hablar también de lo ético, de lo cultural, de lo cotidiano. Tenemos que preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos ser, porque Trump puede ayudarnos a reconstruir los pozos petroleros, a reabrir los mercados internacionales, a estabilizar la moneda, pero Trump no va a meterse en nuestras casas a enseñarnos a respetar al vecino. Trump no va a venir a decirle al tipo de la camioneta con 20 cornetas que le baje el volumen. Trump no va a convencer a la señora que bota la basura frente a la casa del vecino que eso no está bien. Eso solo lo podemos hacer nosotros y tenemos que empezar ya. No cuando llegue el Mesías, no cuando se resuelva la crisis, no cuando las cosas mejoren supuestamente, no. Es ahora, en este momento, en cada pequeña decisión. Cuando Donald Trump salió el 3 de enero de este año 2026 en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago anunciando la captura de Nicolás Maduro, él en su discurso dijo la frase "We are going to make Venezuela great again". Vamos a hacer a Venezuela grande otra vez. Venezuela, indiscutiblemente, depende de Estados Unidos para su reconstrucción económica y financiera. Trump hoy, les guste o no, es el principal líder de la verdadera y real y única oposición al chavismo. Y ese esplendor económico de la Venezuela saudita puede volver. Depende de Trump, de su equipo, de las negociaciones que se están llevando a cabo en Washington y en Caracas. Depende de factores que nosotros, los ciudadanos de pie, no controlamos. Pero sí hay algo que está en nuestro control, y es en hacer a los venezolanos grandes otra vez. Tenemos que cambiar la frase a "Make Venezuelans Great Again". Dejar atrás nuestras taras, respetar al vecino, recordar los fracasos del pasado, exigir cuentas claras a los políticos, tener responsabilidad ciudadana. Eso solo lo podemos hacer nosotros, y tenemos una oportunidad histórica para hacerlo. Es la oportunidad de construir desde abajo las bases de una sociedad distinta, una sociedad cooperativa, justa, unida, una sociedad organizada con el sentido del deber cívico para asegurarnos que estas desgracias nunca más vuelvan a ocurrir en nuestra historia. La caída de Maduro no es el final del camino, es un punto de partida. Es el momento de preguntarnos qué tipo de venezolanos queremos ser, porque si vamos a seguir aplaudiendo al más vivo, olvidando a lo que hizo el político fracasado, esperando al Mesías, justificando la trampa y condenando dictaduras mientras ejercemos pequeñas tiranías en nuestra propia cuadra, o si por fin vamos a madurar como sociedad, si por fin vamos a respetar a nuestros vecinos, a no tirar basura en la calle, a educar a las nuevas generaciones con honestidad, a recordar el pasado para no repetirlo, a exigir cuentas a los políticos, pero también exigirnos a nosotros mismos. Venezuela está en nuestras manos, en cada uno de nosotros, todos los días, en cada pequeña decisión, en cada acto cotidiano, en cada memoria que decidimos conservar o dejar morir. Nos vemos en el próximo episodio.